gracias por venir, porque dadas las circunstancias parece casi que estas cosas casi son heroicas, el poder asistir. Y entonces, bueno, pues da gusto ver así la sala con tanta gente animosa. Bueno, tenemos esta tarde con nosotros a María Ángeles Alonso, que casualmente está en una transición de su vida profesional. Comienza el día 1 de diciembre a trabajar en la UNED. Ella es doctora en Historia por la Universidad de Cantabria. Tiene un sinfín de artículos y de colaboraciones en libros colectivos, y uno de ellas sobre la epigrafía, el nombre de la aparición de los médicos, ¿no? Las inscripciones de los médicos, sí. Las inscripciones sobre médicos, sí. Y entonces, bueno, pues ha desarrollado su labor investigadora no solo aquí, también en Inglaterra, en Francia, en Italia y en Estados Unidos. Y bueno, pues siendo ave tan voladora y volante y golondrina, pues está bien que la tengamos hoy aquí aterrizando, y seguro que vamos a estar un rato estupendo con ella. Así que, sin más, gracias. Muy bien, muchas gracias por la presentación, Javier. Muy buenas tardes a todos. Bueno, antes de comenzar, quería agradecer a los organizadores, a Javier, a Amparo, de estas jornadas, también a la profesora Elena Torregaray, que sé que les ha chivado un poquitín mi nombre y que me da la posibilidad de estar hoy aquí. Además, me ha dado la posibilidad también de salir de mi municipio, de poder ver el maravilloso paisaje que hay desde Santander a San Sebastián, que lo he podido ver esta mañana en el viaje, y poder haber dado un paseo también por la Concha esta tarde, que es algo que la verdad me apetecía también bastante en estos tiempos que corren. Y, por supuesto, dar las gracias a todos ustedes que se han animado a venir a escucharme aquí hoy esta tarde. Bueno, desde hace ya muchos, demasiados meses, estamos viendo cómo la expansión de una nueva enfermedad altamente contagiosa está afectando seriamente nuestro modo de vida. Esto no es algo nuevo, y es que la presencia de brotes infecciosos ha acompañado y alterado la vida humana desde sus inicios. La enfermedad es algo inherente al ser humano. Epidemias y pestes han sido recurrentes en la historia de la humanidad, como así queda reflejado en el diagrama que les muestro, que recoge las diferentes pandemias que han afectado el devenir de la historia. Algunas de ellas tristemente famosas por la gran mortandad que provocaron, como la peste negra en el siglo XIV, que se cobró 200 millones de vidas en Europa. ¿Dónde está? Aquí. O la mal llamada gripe española a principios del siglo XX. Tenemos también el SIDA. En la cima de la pirámide, dando inicio a esta historia de las pandemias, nos encontramos con la peste antonina, que hace de ella el ser la primera pandemia de la humanidad. La Organización Mundial de la Salud ha definido como pandemia la propagación mundial de una nueva enfermedad. La peste de Atenas, de la que nos habló magistralmente ayer la profesora Vintrón, y que es la primera gran epidemia que se tiene constatada en la antigüedad, azotó esta ciudad entre los años 430 y 429 a.C., pero no sobrepasó esos límites. Sin embargo, la peste antonina fue la primera epidemia que afectó globalmente al mundo occidental. Fue global por la extensión geográfica que alcanzó, que sobrepasó con mucho los límites de una ciudad, por los efectos que tuvo en la población y por su persistencia en el tiempo. En definitiva, fue un fenómeno de una amplitud desconocida hasta entonces y cuyas proporciones geográficas y humanas nunca antes habían sido vistas. Por supuesto, desde la peste de Atenas, en el siglo V a.C. y hasta llegar a mediados del siglo II después de Cristo, en el que se desarrolla la peste antonina, hubo muchas epidemias o grandes enfermedades. De hecho, brotes de plagas de variada intensidad fueron una característica más o menos constante en el mundo grecorromano. Por ejemplo, para el caso de Roma, el historiador Tito Livio nos documenta. Tito Livio escribe una historia de la ciudad de Roma desde el año de la fundación, en el 753, al año 9 a.C.
No se conserva todo, pero hay algunos grandes periodos de tiempo que sí. Para el periodo entre el 490 y el 292 a.C., Tito Livio menciona hasta 24 epidemias, es decir, se habría producido una cada 8,25 años aproximadamente. Para el periodo entre 212 y 165, en un periodo de 47 años, hace referencia a 10 epidemias. Después se van a seguir sucediendo y documentando plagas de forma más o menos periódica, incluso hasta bien entrada la época imperial. Sirva de ejemplo el año 65 después de Cristo, durante el reinado de Nerón, en el que las fuentes indican que hubo más de 30.000 muertos en Roma en unos 2 o 3 meses a causa de una plaga. Pero estas enfermedades difícilmente sobrepasaban el ámbito local o regional y se correspondían con episodios de duración básicamente anual. Con la peste antonina, por primera vez en la historia, una epidemia rompe esos límites locales y se convierte en pandemia durante más tiempo, marcando con ello un hito. La pandemia surgió en el año 165 y se prolongó de forma más o menos continuada hasta el año 180 después de Cristo. Es decir, tuvo una larga duración. De hecho, Galeno, al que voy a mencionar en más de una ocasión durante esta charla, hace referencia a la plaga como de larga duración, la llama longuísima pestis en varias ocasiones en su obra. Bueno, vamos a ver cuál es el contexto histórico en el que surge la peste antonina. La peste antonina se desata en un momento en que el Imperio Romano ha alcanzado su máxima extensión geográfica y su madurez política y administrativa. El siglo II es un momento de esplendor en el que todo funciona muy bien. Podríamos decir que es la edad de oro romana. La estructura política del imperio, que se había fundado a inicios del siglo I después de Cristo, se ha ido adaptando y mejorando a lo largo de toda esa centuria. Además, la dinastía antonina, que es la dinastía gobernante que está al frente del imperio en este momento y que es la que da nombre a la peste, ha conseguido la armonía en lo político al cambiar el sistema sucesorio del familiar, que se basaba en la sangre, en que heredaba el hijo biológico o un familiar, por el de la adopción, que buscaba que el poder pasara al mejor candidato. Con ello se llega a una estabilidad también en lo político. En el año 165 después de Cristo, este año, podemos decir año 1 de la peste antonina, a la cabeza del imperio hay por primera vez 2 emperadores, Marco Aurelio, al que vemos en la imagen, y Lucio Vero. Con Trajano y Adriano, el imperio había alcanzado la mayor extensión, en torno a los 9 millones de kilómetros cuadrados. He leído en alguna parte algo así como el actual Estados Unidos. Pero bueno, no nos hacen falta las comparaciones porque lo vemos bien en este mapa que tenemos en la imagen. El Imperio Romano tenía como límites en el norte Britania, el Rin y el Danubio. Al oriente, el norte de Mesopotamia. Hay que hacer una apreciación, y es que este mapa se corresponde al reinado a finales, el último año del reinado de Trajano, pero para el 165, en el que nos estamos ubicando, esta parte de aquí ya se había perdido, formaba parte del Imperio Parto. Entonces esta parte la tendríamos que imaginar en color amarillo en el 165, pero en la frontera oriental, por tanto, estaría aquí, en el norte de Mesopotamia, por occidente en Hispania y por el sur en la cuarta catarata del Nilo, en el caso de Egipto, y en el desierto del Sáhara, ¿no?, en el norte de África, que casi es una barrera, una frontera natural. Y toda esta masa territorial está caracterizada por la unidad geográfica y cultural. Se trata de un imperio hiperconectado por vía terrestre, marítima y fluvial. En el centro se encontraba el Mare Nostrum, ¿no?, el mar Mediterráneo, que facilitaba la articulación de los diferentes territorios. Además, hay una extensa red vial de comunicaciones entre las diferentes provincias y rutas comerciales que se extendían por toda esta masa territorial. Además, y esto es algo fundamental, la libertad de movimiento
es fundamental. Es un imperio sin barreras internas. Cualquier persona podía viajar de un lugar a otro. Las únicas barreras que existían eran las propias, pues, de las limitaciones propias de los medios de transporte de la época. Todo ello promovía la existencia de un activo comercio y una movilidad de ideas y de culturas sin precedentes. Se calcula que en estos momentos podía haber en el imperio en torno a 50 millones de habitantes, de los cuales 7 u 8 estarían en la península itálica y 1 millón, o un poco más de 1 millón, en la ciudad de Roma, en la capital. Junto a esta unidad territorial, el Imperio Romano está además caracterizado por la unidad cultural. El latín y el griego eran las lenguas comunes y se hablaban prácticamente en cualquier parte del imperio. Una única ley, la Ley de Roma, garantizaba una protección igualitaria y derechos individuales a todo ciudadano del imperio. El modo de vida urbano se extendió imitando el modo de vida de la URSS, de la capital, de Roma. Hay muchas ciudades, se cree que en torno a 400, 450. El urbanismo y la arquitectura de estas ciudades, la tecnología que se usa en ellas, es similar entre puntos muy distantes entre sí, de toda esta masa territorial. Pero al mismo tiempo es un imperio multicultural y multinacional, en el que las tradiciones locales, las lenguas o las religiones de las comunidades indígenas eran tolerados. En definitiva, en estos momentos se vive un periodo de paz, estabilidad y tranquilidad, lo cual no quiere decir que no hubiera problemas y conflictos que se van a dar principalmente, y lo mencionaré en la frontera con los partos y en el Limes Germanicus, en esta zona de aquí. Sin embargo, esta armonía, esta unidad política, administrativa, comercial y militar y el constante tráfico de gentes y mercancías convirtieron al imperio en el ámbito ideal para la propagación de enfermedades que en poco tiempo podían traspasar el ámbito local. Sin duda, fue ese carácter ecuménico del imperio lo que coadyuvó a una rápida propagación de la enfermedad. Podemos decir, en cierto modo, que Roma era un estado globalizado y eso produjo igualmente una globalización de las bacterias y de los virus. Bueno, vamos a pasar ahora a ver dónde se originó la peste, cómo se desarrolló la pandemia, aunque antes me gustaría hacer una breve alusión a las fuentes que tenemos para poder estudiarla. La peste antonina es la única epidemia del mundo romano para la que hay varios testigos oculares o informes documentales coetáneos, y también es la única de la que quedan varias informaciones que nos llegan de autores posteriores. Están todas recogidas en este cuadro. Como ven, 3 fuentes principalmente coetáneas, que son Galeno de Pérgamo, Helio Arístides y Luciano de Samosata, y hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6 fuentes de época posterior, de los siglos IV y V después de Cristo. En consecuencia, conocemos más de ella que de cualquier otra plaga del periodo. Con todo, las fuentes tienen sus limitaciones, porque son bastante fragmentarias, sobre todo las relativas a la etiología y al diagnóstico de la enfermedad, y porque la mayoría son bastante tardías, es decir, no son contemporáneas a los hechos, estas últimas que comentaba de los siglos IV y V después de Cristo, y la distancia con los hechos hace que lo que relatan quizás no sea tal como fue o tan fidedigno. Bueno, el origen de la peste, el lugar donde surgió, es discutido, pues las fuentes hacen referencia a 2 lugares donde pudo brotar. En todo caso, siempre nos vamos a ubicar en la parte oriental del imperio. La versión más difundida sitúa su origen en Mesopotamia, en el contexto de la guerra contra los partos comandada por Lucio Vero, que se desarrolló entre los años 161 y 166. Bueno, esta guerra fue un conflicto bélico entre los romanos y los partos en esa zona que les he hecho ver antes en el mapa, que se ve ampliado en este mapa de aquí, que ven a la izquierda.
La guerra surgió porque el Imperio Parto había invadido el reino de Armenia. El reino de Armenia era un estado cliente del Imperio Romano. Entonces, como contrapartida de esa relación clientelar que había entre ambos, al ser atacado, Roma tenía que acudir en su ayuda. Y Lucio Vero acudió con varias legiones para pacificar la frontera y los romanos recuperaron Armenia. Pero como no se quedaron contentos con ello, continuaron hasta el sur y saquearon las ciudades de Ctesifonte y Seleucia, que están aquí. Es lo que marca Armenia, quedaría por aquí, y este es el territorio de los partos. Y lo que hacen los romanos es bajar hacia el sur y saquear estas dos ciudades. Después de este saqueo, la mayor parte del norte de Mesopotamia cae en manos de los romanos. Bueno, pues en este contexto de guerra, la historia augusta nos cuenta. Dicen que la epidemia surgió en Babilonia, estaría aquí, cuando se escapó un vaho pestilente de una arquita de oro del templo de Apolo, en la que un soldado había abierto por casualidad un resquicio y que desde allí apestó al reino de los partos y al orbe. El historiador Amiano Marcelino ofrece una versión similar de una impiedad cometida en el templo de Apolo, pero en Seleucia, ¿no? La distancia entre ambas, bueno, es poca. En definitiva, la causa de la peste estaría en la profanación del templo de Apolo por parte de un soldado que dejó escapar un vaho pestilente. Se trata, por lo tanto, de una historia de tipo milagroso. Pero lo que nos interesa ahora, con eso ya, de eso nos ocuparemos más adelante, pero lo que nos interesa ahora es que ubica ese origen en el sur de Mesopotamia, en esta zona. Otra versión sitúa el origen de la peste en Etiopía y en Egipto como etapa intermedia. Así lo refiere Luciano de Samosata, que en realidad transmite lo escrito por un historiador de época antonina que había escrito una historia de la guerra de los partos, ¿no? de esta guerra que acabo de referir. Según ese historiador, la plaga habría comenzado en Etiopía, en esta zona de aquí, y este historiador dice: comenzó en Etiopía como la otra peste, en referencia a la peste de Atenas. Como ayer comentó la profesora Vintró, según Tucídides, la peste de Atenas había comenzado en Etiopía, de ahí había ido hacia Egipto y había llegado a Atenas finalmente. Pues este historiador lo que hace es dar el origen de esta peste en el mismo lugar. Dice que desde Etiopía llegó a Egipto y que desde allí llegó a las tierras de Persia. Y este historiador dice también que hacia el año 165 la peste está en la ciudad de Nisibis. Aquí. En realidad, ambas versiones son complementarias, ¿no? Pues coinciden en que la peste está en Mesopotamia en el año 165 después de Cristo. La hipótesis de consenso actual ubica ese origen en África. Según el historiador Kai Harper, la enfermedad habría surgido espontáneamente en África y seguramente entró en el Imperio Romano por vía del eje del Mar Rojo, por aquí, que, como vemos en el mapa, era la encrucijada de un comercio, precariamente global, que estaban desarrollando los romanos, fruto de rutas comerciales también anteriores en el tiempo, y que se estaba desarrollando en la zona del Mar Rojo. Vemos ahí pues, diferentes puertos, ¿no? que había. Este historiador se apoya además en una información que dice que durante el reinado de Antonino Pío hubo una peste en la península arábiga, en el año 156. En definitiva, según Harper, desde África y gracias a este eje, esta epidemia que brotó espontáneamente habría ascendido, pasando a la península arábiga, llegando también a Egipto y llegando finalmente a la zona de Mesopotamia. Hay que tener en cuenta además que la ciudad de Seleucia, ¿no? que es la que veíamos aquí,
que estaría aquí, es también un centro poblacional importante, de cerca de 500.000 de personas, y era el nudo gordiano de las rutas mercantiles que llegaban desde Asia, desde África y desde diferentes puntos. Es decir, un lugar que tenía mucho tránsito de personas y de mercancías, lo cual también pudo ayudar a que se desatara la peste. Bueno, vamos a ver ahora un poco la cronología de la peste, su desarrollo, viendo los diferentes hitos que nos van marcando las fuentes. Bueno, en el año 165 después de Cristo, después de que los romanos, como he comentado, arrasaran las ciudades de Seleucia y Ctesifonte, esta zona, cuenta el historiador Dion Casio, durante la vuelta al cuartel de Antioquía, que se encontraba ahí, un general, Casio, perdió y dice, no dice muchos, dice muchísimos soldados por hambre y por enfermedad. Efectivamente, las tropas de Lucio Vero en combate en la zona fueron los primeros en sufrir los efectos de la terrible epidemia. Asimismo, como se ha visto, ese año la peste está presente en Nisibis, como había comentado en esa zona. Es decir, la epidemia se está extendiendo por Mesopotamia, pero no tarda en trascender este territorio, pues en el verano de ese mismo año llega a la península de Anatolia, concretamente a la ciudad de Esmirna, a las costas de Asia Menor. Esto lo sabemos gracias al testimonio del sofista Helio Arístides, que dice así: residía en pleno verano en una casa a las afueras de la ciudad de Esmirna, y una enfermedad contagiosa hizo presa en casi todos mis vecinos. Al principio, 2 o 3 de mis domésticos cayeron enfermos y después uno tras otro hasta que al final todos, tanto los más jóvenes como los mayores, estaban contagiados. Es decir, una enfermedad que no distingue entre jóvenes y mayores. Yo cogí la enfermedad el último. Las bestias también cayeron enfermas y si uno intentaba moverse a pie hacia alguna parte, inmediatamente se caía a las mismas puertas, ¿no? Una enfermedad que producía debilidad. Todo estaba dominado por el desánimo, los lamentos, los gemidos y la tristeza general. En la propia ciudad, las enfermedades eran terribles. Hasta ese momento me había mantenido cuidando de la salud de los otros, no menos que de la mía, pero después mi enfermedad se agravó y fui presa de un terrible ardor de toda clase de bilis que me molestaba constantemente, día y noche. Estaba cerrado a todo alimento y mis fuerzas menguaron. Los médicos renunciaban y, dándome por terminado, desistían por completo y anunciaron que pronto habría de morir. Me observaba a mí mismo con atención, como si fuera otro, y me daba cuenta que el cuerpo se quedaba paulatinamente sin fuerzas hasta que llegué al límite. Bueno, no murió Helio Arístides, pero sí que cuenta un poco más adelante que un sobrino suyo murió a causa de este brote. Se trata, sin duda, de un testimonio excepcional, en primera persona, que no solo nos permite conocer lo rápido que se está extendiendo la enfermedad, sino conocer de primera mano el miedo y la incertidumbre que una enfermedad desconocida podía causar. En el año 166, Lucio Vero y el ejército que había participado en la guerra contra los partos emprenden su vuelta a Roma. Y este va a ser un factor esencial en la expansión de la epidemia. Según relata el biógrafo del emperador en la Historia Augusta, Lucio Vero tuvo la fatalidad de llevar consigo la peste a todas las provincias por donde pasó hasta que llegó a Roma. Esa misma idea la transmite otro historiador, Eutropio, que dice que tras la victoria sobre los partos hubo un terrible estallido de la plaga, tal que una gran proporción de los habitantes y casi todos los soldados murieron a causa de la enfermedad debilitadora en Roma y a través de Italia y de las provincias. Este año, la peste llega a Roma. Así nos lo cuenta Galeno de Pérgamo, que ese mismo año abandona la ciudad. Él lo dice así.
Pasé en Roma otros 3 años, bueno, él había llegado en 162 después de Cristo, y al comenzar la gran peste salí de inmediato de la ciudad y me apresuré en dirección a mi patria sin haber comunicado a nadie mis intenciones. Muchos historiadores han pensado, de forma un poco mal pensada, que Galeno estaba huyendo de la enfermedad, ¿no? Como un poco con un acto de cobardía. Pero esto es algo que no está claro, porque de hecho Galeno en otra parte de su obra explica esos motivos. Y además de poco le va a servir porque los emperadores le van a llamar para que vuelva dentro de poco, lo vamos a ver. En todo caso, más que huir de la enfermedad, Galeno se estaba acercando o adentrando a la enfermedad, porque él lo que hacía era volver a su tierra natal, a Pérgamo, que se encuentra a 100 kilómetros al norte de Esmirna, es decir, una zona que ya estaba siendo afectada por la enfermedad. En cualquier caso, como digo, va a tener que volver dentro de poco. Galeno también nos cuenta que en relación a este primer brote, este año, en el 166, pierde a uno de sus amigos en Roma. Y por lo demás, este año se inicia un nuevo conflicto que va a durar todo lo que dure la peste antonina, hasta el año 180 después de Cristo, las llamadas guerras marcomanas, que se van a librar aquí, en el limes germanicus, como se llama, el límite contra los pueblos germanos. Hay algunas fuentes que, sin mencionar directamente la peste, nos dan pistas acerca de los estragos que ésta estaba causando. Es el caso de este tríptico compuesto por 3 tabulae queratae o 3 tablillas de cera e inscrito en 4 páginas que se fecha el 9 de febrero del año 167 después de Cristo. Estas tabulae queratae o estas tablillas, como ven, eran tablillas de madera sobre las que se ponía una lámina de cera sobre la que se escribía. Así escribían los romanos. Por supuesto, la cera no se nos ha conservado, pero sí se han conservado las tablillas, así como las marcas del punzón que había escrito el texto, ¿no? en el momento, y gracias a ello se ha conservado este texto. Lo que contiene son 2 copias muy parecidas de un mismo decreto relativo a un colegio funerario del distrito minero, que os lo muestro, de Alburnus Maior, que es la actual Rossana Montana en Rumanía, durante la época romana, en la provincia de Dacia. Bueno, se trata, por tanto, de un decreto de un colegio funerario. Un colegio funerario era una asociación de personas que decidían reunirse para pagar una cuota mensual y así asegurarse el tener un enterramiento y un funeral cuando murieran. El texto dice que lo redactaron el presidente y los tesoreros del colegio y dicen que quieren atestiguar públicamente que de los 54 miembros que constituían la asociación no quedan en Alburnus Maior más que 17. Y más adelante comentan, ahora no hay suficientes fondos para más funerales. Hay que tener en cuenta que documentos de este tipo son muy raros. Si se quiso dejar constancia de este hecho es porque una caída semejante en el número de miembros no era nada habitual. Esta fuente, además, nos da constancia de que la gente está desapareciendo, bien porque está huyendo o bien porque está muriendo. En el año 168 después de Cristo, las crónicas de San Jerónimo nos dicen que ese año la peste se había apoderado de numerosas provincias. No especifica cuáles, es una frase muy escueta, una información muy escueta, pero es indicativo de ese carácter global que está teniendo la peste. Para el año 168-169 contamos con documentación muy rica procedente de la zona del delta del Nilo, en Egipto. Un papiro documenta una despoblación acusada en varias ciudades del delta del Nilo. Como saben, las condiciones climáticas de Egipto permiten que
aparezca documentación muy rica que no puede aparecer en otras zonas del imperio. Muchísimos papiros, escritos. Y estos a los que, o este al que me estoy haciendo referencia, lo que hace es registrar pagadores de tasas de diferentes ciudades. Y en este listado, que recoge los listados de pagadores de tasas de varios años, registra para los años 168 y 169 una caída en el número de pagadores de tasas que no era nada habitual. Era algo fuera de lo común y que se relaciona con la mortandad que está causando la peste antonina. En el invierno del 168 y 169 hay otro hecho a destacar. Ambos emperadores se encuentran en la ciudad de Aquileia. Y es ahí cuando hacen venir a Galeno desde Pérgamo. Él lo cuenta también. Galeno nos da muchos detalles anecdóticos de su vida. Dice: llegó una carta de Aquileia de parte de los emperadores que me llamaban. Estos habían decidido, después de pasar el invierno, moverse en contra de los germanos, en el contexto de estas guerras marcomanas que habían dado inicio 2 años antes. En Aquileia se encontraban los emperadores porque allí se encontraban los cuarteles de invierno de las tropas que estaban implicadas en esta guerra. Y durante el invierno, un nuevo y virulento rebrote de la epidemia atacó a estos cuarteles de invierno y se extendió entre las tropas allí concentradas, haciendo estragos. Y de nuevo es Galeno el que nos lo dice. Cuando llegué a Aquileia, la peste golpeó como no lo había hecho antes, tanto que los emperadores huyeron a Roma junto a unos pocos soldados y nosotros, la mayor parte, a duras penas nos salvamos en mucho tiempo. Muchísimos murieron no solo por la peste, sino porque estos hechos estaban teniendo lugar en pleno invierno. Es curioso cómo Galeno está advirtiendo aquí la importancia de la estacionalidad en la enfermedad, cómo la enfermedad es más grave o más virulenta en el periodo del invierno, algo como lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que se hablaba del peligro que tenía que la segunda ola, ¿no?, se produciría precisamente en la época otoñal o invernal. En el año 169 es un año significativo en el desarrollo de la epidemia, pues el emperador Lucio Vero fallece en Altinum, en el viaje de vuelta a Roma. Como acabo de comentar, Galeno cuenta que los emperadores deciden irse de Aquileia ante este rebote de la epidemia y marchan hacia Roma. Lucio Vero va a fallecer en Altinum, que digamos está más o menos por aquí, cerca de Venecia. No está claro que fuera como consecuencia de la epidemia. Hay algunas fuentes que dicen que murió víctima de la peste. Otras dicen que pudo morir de una apoplejía. Otras, más maliciosas, dicen que fue su médico el que lo mató. En cualquier caso, lo que me interesa destacar en relación a la muerte del coemperador es el efecto psicológico que esto habría tenido en la población. Pues la idea que quedaba es que ni los dirigentes, que debían o que de hecho eran, ¿no?, considerados como los más rectos moralmente, ni siquiera ellos escapaban a la ira de los dioses. Eso debió de causar mucho miedo a los habitantes del imperio. Continuamos. En el año 172, de nuevo tenemos una breve noticia en las crónicas de San Jerónimo, que dice que aún en este año, en el 172, la peste era tan devastadora por todo el mundo que incluso el ejército fue sacrificado casi hasta su extinción. Es decir, la enfermedad o la epidemia está todavía causando graves problemas al ejército. Para el año 174 contamos de nuevo con un documento que indirectamente nos habla de los efectos que la peste está teniendo. Ese año, una asociación de tirios que comerciaban en Puteoli, tirios serían originarios de la ciudad de Tiro, aquí en la provincia de Siria,
Pues esta asociación de tirios que comerciaban en Puteoli, aquí es el actual Pozzuoli, que se encuentra muy cerquita de Nápoles, estos comerciantes se lamentan de las serias pérdidas que estaban teniendo y piden ayuda al Senado de su ciudad. Dicen así: en días pasados, los tirios que vivíamos en Puteoli éramos responsables del mantenimiento de las estaciones comerciales. Eran numerosas y ricas, pero ahora nos hemos reducido a un número pequeño y no tenemos los recursos necesarios para pagar la renta de la estación. Y piden al Senado que paguen por ellos la renta anual, de 100.000 denarios para mantener esas estaciones comerciales. Hemos de considerar este documento como un ejemplo de los efectos económicos de la peste. Cada vez había menos comerciantes, también caerían las transacciones, con lo que la actividad ya no era rentable, no podían mantenerse y esto les obligaba a pedir ayuda a las autoridades. Algo que nos recuerda un poco también a lo que estamos viviendo en la actualidad, con las personas que están teniendo problemas con su actividad comercial y sus negocios. Para el año 175 se fecha una carta de Marco Aurelio que también deja entrever la crisis que se está viviendo. La carta está dirigida a los atenienses y les informa, ahí tenemos Atenas, y les informa de que les permite ampliar la elegibilidad del areópago para mantener su número. Es decir, los candidatos a formar parte del areópago, que es un consejo que tiene funciones de tribunal de justicia, digamos, tradicional, que existía en Atenas, pues quienes formaban parte de él debían de cumplir ciertos requisitos, principalmente formar parte de las categorías predilectas de la ciudad. Pero cada vez hay menos personas que cumplan estos requisitos. ¿Por qué? Porque la gente está, como digo, desapareciendo, bien muriendo, bien huyendo. Y el emperador se ve en la necesidad de cambiar las normas para entrar a formar parte de este consejo para que hubiera más personas elegibles. Esto pone en evidencia que ha tenido lugar una caída en la población, pues cada vez, como decía, hay menos personas que cumplan esos requisitos. La carta, además, alude a la angustia de otras ciudades. Dice así: teniendo en cuenta las circunstancias provocadas por el destino, dice, por las que conozco, muchas otras ciudades han demandado ayuda urgentemente. No dice más, pero sí que nos está indicando la situación de petición de ayuda, ¿no?, que están viviendo muchas ciudades en este momento, aún hacia el 174-175. Para el 179, de nuevo, tenemos documentación que nos habla de una gran mortandad en la zona del delta del Nilo. En enero y febrero de este año, un papiro documenta una repentina mortalidad en una ciudad, Sognopaionessus, en Egipto. Dice que en 2 meses murió 1/3 de los pagadores de tasas. De nuevo, se trata de un papiro que recoge los nombres de los pagadores de tasas. Dice que de 244 hombres registrados en septiembre del año anterior, 59 murieron en enero y 19 en febrero. Una mortalidad a tan alta escala que no se había producido en otros momentos, no se había documentado en otros momentos, y en estas fechas era evidentemente resultado de la pandemia. Y llegamos al año 180 después de Cristo. En este año fallece el emperador Marco Aurelio, víctima de un cuadro febril de una semana de evolución. En algunos trabajos se apunta a que murió precisamente víctima de la peste, por las palabras que, según la historia augusta, dijo en su lecho de muerte, que son las que Delacroix también reflejó en ese cuadro en el que Marco Aurelio aparece en su lecho de muerte rodeado de sus más íntimos. Y la frase que supuestamente dijo es: ¿por qué me lloráis y no pensáis más en la peste y en la muerte de todos? Entra en lo posible que, en efecto, la enfermedad del emperador
viniera motivada por un rebrote de la peste. Pero es un hecho que ni es seguro ni es aceptado por una parte de los investigadores. Es algo que no se puede demostrar. En todo caso, lo que sí es significativo es que el emperador recordara antes de morir el que había sido, sin duda, el evento más trágico de su reinado. A partir del año 180 ya no contamos con fuentes literarias o con otro tipo de fuentes que nos indiquen que esta peste está siguiendo, ha seguido extendiéndose o está causando también una gran mortalidad. Dos fueron los principales vectores de propagación. Como ya he venido apuntando, en primer lugar, el ejército. El ejército es el factor clave para la expansión de la enfermedad. Primero, las tropas que habían luchado en la zona, en Mesopotamia, contra los partos, de regreso a Roma. Hay que tener en cuenta que es un cuerpo militar de unos 100.000 hombres, ¿no? que está volviendo. Pero no solamente la propia vuelta de las tropas, sino también que esas tropas van a volver bien hacia sus casas, a regiones del interior, con lo cual pueden llevar la enfermedad allí, o bien a los campamentos en los que están destinados, en la zona de frontera. Por lo tanto, lo pueden llevar ahí. A eso hay que sumar los traslados de los soldados de un campamento a otro, que también se podían suceder. En segundo lugar, otro vector de propagación importante fueron los contactos comerciales a gran escala a lo largo de todo el imperio, como he apuntado antes, por vía marítima, por vía terrestre y por vía fluvial. Por ello, las regiones o las zonas de mayor riesgo van a ser las zonas fronterizas, porque es donde se encuentran los campamentos de los soldados y del ejército, y las principales ciudades portuarias, ¿no? Porque es donde llegan el comercio y estas transacciones comerciales, como hemos visto en el caso de Puteoli, que he mencionado antes. No hay que olvidar, también el impacto, aunque menor, que habría tenido el movimiento de personas, ¿no? Que se seguiría produciendo, y también hay que tener en cuenta la vulnerabilidad de la capital, de Roma. Roma habría estado más expuesta que ninguna otra ciudad, pues porque al ser la capital es la ciudad a la que más viaja la gente. Van administradores provinciales, van comerciantes, van estudiantes, llegan los esclavos que se van a vender en el mercado. En definitiva, hubo muchos mecanismos de interconexión imperial que facilitaron esa propagación. Pero bueno, ¿la propagación de qué? Se estarán preguntando, ¿de qué enfermedad estamos hablando? Hemos de tener en cuenta las dificultades que entraña determinar la etiología de una infección cuando no se cuenta con muestras biológicas de las víctimas, como es el caso, por supuesto. Para llegar a un diagnóstico hay que usar otros medios, y lo más útil es analizar la literatura primaria que describe la enfermedad y plantear un análisis histórico-clínico de la misma. Pero es difícil trabajar con estos documentos. ¿Por qué? Porque muchas palabras en latín y griego tienen diferentes significados y se pueden interpretar en un modo distinto del que entendía el autor original, desviando con ello la descripción hacia el diagnóstico real o lejos de él. En el caso de la peste antonina, no contamos con una narración y una descripción tan extensa como la que hizo Tucídides para el caso de la peste de Atenas. O la que va a hacer Procopio de Cesarea para la peste de Justiniano en el siglo VI después de Cristo. Lo que tenemos son diferentes apuntes dispersos, pero que tienen el gran valor de haber sido escritos por un testigo directo de los hechos, que además era un observador privilegiado, Galeno de Pérgamo, al que ya he hecho referencia. Galeno no solo era el mejor médico del momento. Como hemos visto, era médico de corte, médico de los emperadores, era un médico muy famoso en Roma, de hecho despertaba las envidias y los odios de muchos de los colegas de profesión, pero también podemos considerarlo, y de forma justa, el médico más famoso e influyente de toda la antigüedad, con el permiso de Hipócrates, eso sí. Con su ingente obra,
que ocupa más de 20.000 páginas, mejoró las bases de la medicina hipocrática y sentó las bases de la medicina occidental hasta el siglo XVII. Es decir, hasta el siglo XVII la medicina que se practicaba era galénica. Su testimonio es, por tanto, fundamental y excepcional porque proporciona datos científicos de primera mano. Galeno presenció la epidemia, lo hemos visto en Aquileia, y trató a varios pacientes, es decir, se enfrentó directamente a los efectos que la enfermedad producía en el cuerpo humano. Desafortunadamente, sus referencias son dispersas y breves, porque Galeno no pretende hacer una descripción de la enfermedad para que sea reconocida por futuras generaciones, ¿no? En el caso de que leyeran sus escritos, como había sido el caso de Tucídides. Él está interesado en el tratamiento, está interesado en cuáles son los síntomas que está observando, en esos efectos físicos que la enfermedad deja en los pacientes. Se trata, por tanto, de una descripción parca, más anecdótica que clínica, pero que aporta datos muy fiables. Gracias a ello, ha sido más fácil identificar la enfermedad que causó la peste antonina o llegar a un consenso mayor que en el caso de las de Atenas y Justiniano, cuya identificación es más problemática. Bueno, a partir de estos apuntes de Galeno, desperdigados en 6 obras diferentes, los investigadores intentaron llegar a un diagnóstico. Con indecisión, la enfermedad se identificó con viruela, tifus exantemático y peste bubónica, siendo siempre la viruela la preferida. Finalmente, un investigador, Robert Littmann, estableció en un artículo de 1973 que la viruela era lo más probable, es decir, que la enfermedad se había producido por una infección del variola virus y que la evidencia apunta a una alta incidencia de viruela hemorrágica en el brote, y así es como se acepta en la actualidad. El texto más extenso de Galeno en relación a la enfermedad, y que es el fundamental para tener una cierta aproximación a los síntomas de la peste, es el siguiente, el que tienen en la pantalla. Exantemas de color negro o violáceo oscuro que después de un par de días se secan y desprenden del cuerpo. Pústulas ulcerosas en todo el cuerpo, diarrea, fiebre y sentimiento de calentamiento interno por parte de los afectados. En algunos casos se presenta sangre en las deposiciones del infectado, pérdida de la voz y tos con sangre debido a llagas que aparecen en la cara y sectores cercanos. Entre el 9º día de la aparición de los exantemas y el 12º, la enfermedad se manifiesta con mayor violencia y es donde se produce la mayor tasa de mortalidad. Los síntomas a los que Galeno hace referencia tanto en este texto como en los otros fragmentos de su obra, que son los que individualiza Littmann para llevar a cabo su diagnóstico, son el exantema, fiebre, excrementos negros, diarrea y olor fétido, vómitos, en algunos casos, dolor de estómago en todos los casos, aliento fétido, tos y catarro, ulceraciones internas e inflamación, y en cuanto a la duración de la enfermedad, dice que la crisis aparecía al 9º o 12º día y al 3er día después del 9º el joven, habla de un caso concreto, se levanta de la cama. De entre todos estos, el síntoma del que Galeno da más detalles es el sarpullido en la piel, el exantema, que será el signo diagnóstico clave para determinar la enfermedad. El exantema tiene el potencial, tal y como está descrito, de ser el sarpullido que se ve en el sarampión, en el tifus y en la viruela. Vemos aquí ejemplos de sarpullido de estas 3 enfermedades. Este no se ve muy bien, este sería el sarpullido del tifus, este del sarampión y este que veis aquí es el sarpullido de la viruela. Sé que en realidad lo que todos están mirando es esta foto tan impactante que fue tomada en Leicester, en Reino Unido, en 1892, a unos gemelos que estuvieron expuestos al virus de la viruela, uno vacunado y el otro no. Y llama la atención cómo ese exantema se distribuye por todo el cuerpo, pero especialmente por la cara, ¿no? Parece que no deja ni un hueco. Estas 2 otras imágenes que les muestro a la izquierda, son un anuncio
para vacunarse contra la viruela, y abajo una imagen que representa a los indios americanos durante la peste de viruela del siglo XVI que vivieron. No sé si sabrán que la viruela hizo estragos y se cebó con prácticamente el 90% de la población indígena. Y he puesto estas dos imágenes porque las dos en lo que inciden o lo que muestran como algo característico es precisamente ese sarpullido, ¿no? En los dos casos. Bueno, como decía, estas tres enfermedades, o para Littmann, consideraba que estas tres enfermedades coincidían en este sarpullido. Y de hecho, los estadios iniciales de las tres enfermedades son similares entre sí, lo que hacía las hacía difíciles de confundir, ¿no? Fáciles de confundir. Las tres comparten muchas de las características que están en la descripción de la plaga, como el calor interno, el aliento fétido o la diarrea. Por lo tanto, los investigadores consideraron, o Littmann en este caso, consideró que el tipo de ampolla debía de ser especialmente observado para diferenciar entre las tres posibilidades. Galeno resalta que ese sarpullido o ese exantema cubre todo el cuerpo, ¿no? Como vemos en las imágenes, lo cual es consistente con la distribución tópica de estas tres enfermedades, del sarpullido en estas tres enfermedades. Esto, por ejemplo, ya hacía descartar la peste bubónica, porque en la peste bubónica las ampollas o los bubones se concentran en las ingles y en las axilas solamente. Otra característica del sarpullido, según Galeno, es que era negro. Para Galeno, esto se debía a un resto de sangre putrefacto en la ampolla de la fiebre. Según Littmann, esto era indicativo de que pudo tratarse de viruela hemorrágica, porque en la viruela el sarpullido se vuelve generalmente vesicular. Esto quiere decir que dentro de esas ampollas, de ese sarpullido, ¿no?, como vemos aquí, hay un líquido dentro, y en el caso de la viruela hemorrágica se producen extravasaciones hemorrágicas, o bien que esto quiere decir que la sangre se ha salido de su vaso, es decir, hay restos de sangre dentro de esas ampollas. Las extravasaciones hemorrágicas dentro de la piel también se producen con el tifus, no ya con el sarampión que Littmann pudo descartar en esta etapa de la investigación. Una diferencia entre ambas enfermedades es que la viruela produce elevadas lesiones vesiculares y pustulares, es decir, ampollas que tienen pus o líquido dentro, mientras que las lesiones del tifus son planas y nunca tienen pus o líquido dentro. Galeno no habla de si los exantemas son elevados o planos, pero sí que dice que eran pustulares, es decir, que tenían un pus dentro. Para Littmann, esto se corresponde con el estadio pustular del sarpullido de la viruela. Galeno, además, dice que ese sarpullido se vuelve áspero y costroso, es decir, que la ampolla, cuando se seca, se convierte en una costra. Esto se corresponde con el proceso de descamación de las lesiones que produce la viruela. Sin embargo, la descamación en el tifus de todo ese sarpullido es arenosa, es decir, cuando se va desprendiendo lo que produce es un polvo fino, no costras. En definitiva, la descripción que Galeno hace del exantema es lo que permite a Littmann identificar a ese sarpullido como el característico de la viruela hemorrágica. Y además, los otros síntomas que menciona, como la diarrea o las heces negras, son también compatibles con la viruela. Bueno, vamos a pasar ahora a valorar la peste antonina desde la perspectiva de las medidas que se tomaron para intentar frenar la enfermedad. ¿Cómo se reaccionó ante la epidemia? Bueno, para entender muchas de las medidas que se tomaron hay que tener en cuenta la concepción irracional que se tenía del origen de las enfermedades en época antigua. Hemos visto cómo algunos de los relatos que nos hablaban del origen de la peste la relacionaban con la profanación del templo de Apolo. Es decir, un soldado habría cometido una impiedad, Apolo se habría enfadado y habría soltado ese vaho pestilente, ¿no?, que les estaba contagiando. El tabú religioso es imperante en estas sociedades. Se asocia
el surgimiento de la peste casi que a un fenómeno mágico. El mundo romano es un mundo supersticioso y no es un mundo científico. Pensemos que los propios médicos, como el propio Galeno de Pérgamo, también trabajan y actúan según lo que desean las divinidades. Se trata de una sociedad temerosa de los dioses, en la cual la causa de este tipo de enfermedades estaba siempre en la ira de los dioses. Es decir, se han enfadado por algo. Y esto es necesario aplacarlo, es necesario restablecer esa comunicación con la divinidad. En consecuencia, muchas de las soluciones que se toman son medidas que afectan al plano espiritual. Así, el biógrafo de Marco Aurelio dice que el emperador restableció con gran escrupulosidad el culto a los dioses y también que celebró un lectisternium en rogativas de la curación por la peste, un lectisternium que vendría a ser algo así como lo que tenemos representado arriba a la derecha en la pantalla. Esta ceremonia consistía en un banquete de gran suntuosidad que se ofrecía a los dioses. Se sacaban las imágenes de los dioses, sus representaciones, se las colocaban en unos lechos, como estos lechos sobre los cuales comían los romanos, y se les ponía delante una mesa provista de los más ricos manjares, que preparaban unos sacerdotes especializados en este tipo de ceremonias. En este sentido de medidas de carácter espiritual que se toman, también podemos mencionar una serie monetal acuñada por Marco Aurelio en el año 170 después de Cristo, y de la que vemos dos ejemplos en la imagen. Vemos que en el anverso está la representación, en ambos casos, del emperador Marco Aurelio, y en el reverso lo que aparece es una representación de la diosa Salus. No sé si llegan a leer aquí, Saluti. Es la diosa Salus que aparece libando algún tipo de líquido a una serpiente, que está aquí, que es el animal que es el símbolo de la salud y de la medicina. Sin duda, esta iconografía que se incluye en las acuñaciones se elige como un modo de atraer el favor de la divinidad, de promover que esta divinidad, la salud, ayude a aplacar esta epidemia. Asimismo, cabe esperar que cualquier persona realizara sus sacrificios y pusiera sus exvotos y sus dedicatorias a los dioses también en el ámbito privado. Hay que pensar que la peste antonina debió de hacer un gran daño en la salud personal y colectiva, por supuesto, dejando profundas secuelas psicológicas. Tuvo que ser un mazazo moral tremendo, desconsolador y difícilmente remontable. Pensemos que una familia podía morir en cuestión de pocos días, y esto sin saber por qué sucedía, porque no se sabe por qué tiene lugar la enfermedad, cómo se está contagiando. Debieron de producirse situaciones de gran temor y angustia que llevaron a la gente a acudir a los dioses. En este sentido, se considera que ese miedo y vulnerabilidad ante la enfermedad y la pandemia pudo motivar un auge del cristianismo que a partir del siglo II vive una expansión sin precedentes y que va a seguir extendiéndose hasta llegar a ser más adelante la religión oficial del Imperio Romano. ¿Qué ofrecía el cristianismo que no ofrecía la religión tradicional romana? La salvación para la otra vida. Mientras que la religión tradicional romana es una religión, podríamos decir, más inmediata, que se basa en mecanismos de comunicación con la divinidad, en las cuales el fiel pide una cosa, entrega una ofrenda, hace un sacrificio y el Dios concede aquello que se le ha pedido, siempre en el mundo terrenal. Sin embargo, el cristianismo lo que promete es una vida después de la muerte. Esto debía de ser algo muy sugestivo en un momento en el que el mundo terrenal de alguna manera se estaba desmoronando, ¿no? ¿Cuál fue la reacción o la respuesta médica? Podemos decir que, obviamente, por puro desconocimiento, no hay una acción médica efectiva contra la enfermedad. La consideración de que se trata de un castigo de los dioses lleva a la gente, como hemos visto, a tomar medidas, a la gente o a las autoridades, incluso a los emperadores, a tomar medidas en el plano espiritual. Además,
el mundo romano carece de un sistema sanitario, por supuesto, como el que conocemos, o el que tenemos hoy en día. Hay médicos, sí, pero trabajan de forma independiente y en ningún caso podían ofrecer una respuesta unitaria, eficaz, ante una enfermedad que no se sabía de dónde venía y cuya etiología se desconocía. Recordemos que en este momento se desconocen los conceptos de bacteria, virus, patógeno, contagio. Faltan muchos siglos, 18 siglos, para que se descubran los microbios. Y no se sabe por qué ocurren estas enfermedades. Lo que hacían los médicos era prescribir remedios genéricos, como la ingesta de vinagre y mostaza, de tierra de Armenia, beber leche de la ciudad de Estavia, leche de ganado de las montañas, beber la orina de un niño. Por ejemplo, Helio Arístides, en el relato en el que narra, ese relato que les he leído, en el que narra que la peste llegó a Esmirna, cuenta que después de tener un sueño con Atenea y Esculapio, el dios de la medicina, Helio Arístides siempre se curaba así, siempre estaba enfermo y siempre se curaba por medio de un sueño de Esculapio. Dice que cuando se despertó de este sueño, al instante se me vino la idea de recurrir a una lavativa de miel láctica y expulsé la bilis, es decir, remedios muy extraños. Yo, en defensa de Helio Arístides, diré que puede resultar raro hacer una lavativa de miel, pero vamos a recordar que hay gente que ha bebido lejía para curarse del coronavirus también. Remedios que tienen que ver más con lo mágico que con lo científico y que no surtirían ningún efecto, por supuesto. Otra respuesta preventiva que habría tomado la gente, pues huir de la ciudad al campo, pues porque esta idea que incluso tenemos hoy de que en el campo el aire está menos corrompido también se tenía durante la antigüedad. Las fuentes también nos informan de algunas medidas de carácter práctico y profiláctico que los emperadores tomaron para aplacar los efectos de la pandemia. La mortandad comenzaba a ser tan alta que se legisló para controlar los entierros. Dice la historia augusta que la peste era tan atroz que se tenían que sacar los cadáveres de la ciudad en vehículos y carretas y que entonces los antoninos sancionaron unas leyes estrictísimas sobre enterramientos y sepulcros, prohibiendo incluso que los particulares construyeran tumbas en sus villas. Dice también que celebró funerales para las clases bajas, corriendo las costas a cargo del tesoro. Estas medidas seguramente afectaron solamente a la capital, a Roma, y no a otras ciudades. Es interesante porque detrás de ellas lo que hay es una intención profiláctica. Se pretende controlar el lugar donde se está enterrando a los fallecidos, así como asegurar a todos una sepultura, ¿no? El fisco se ocupa en el caso de que alguien no pudiera pagarlo. Y esto es así para evitar todo posible contagio, ¿no? Por lo demás, Marco Aurelio se vio obligado a tomar medidas en relación al ejército, que había perdido muchos de sus efectivos. Estas medidas van a afectar principalmente al reclutamiento, de modo que para proporcionar más números a las tropas, lo que hace Marco Aurelio es incorporar a las tropas esclavos, gladiadores, ladrones y bárbaros, lo que va a tener consecuencias muy negativas para el futuro de las armas romanas. Pensemos, por ejemplo, que para esta guerra que está librando contra los marcomanos o contra los germanos, incluyó en el ejército romano a algunos germanos también, para luchar contra ellos mismos, ¿no? Bueno, ¿qué impacto tuvo la peste antonina? Hablar del impacto o valorar el impacto es algo complicado, teniendo en cuenta la época que estamos analizando y todas las fuentes que tenemos a nuestra disposición. En cuanto al alcance territorial, no hay duda de que la peste antonina se convirtió en pandemia, pero al parecer no afectó a todos los territorios por igual. Hemos ido viendo o aportando datos más o menos de estas zonas que muestro aquí de nuevo en el mapa. Amiano Marcelino dice que la peste llenó de enfermedad y muerte a todo el territorio situado entre la tierra de los persas, el Rin y las Galias. Y esta afirmación parece indicar
que la extensión de la epidemia por Occidente fue parcial y la peste no llegó a alcanzar en sus efectos, o no, con tanta gravedad, ni la península ibérica, ni el norte de África, ni Britania tampoco, Reino Unido. De hecho, no hay datos de que la epidemia afectara intensamente a estas zonas. Esto nos lleva a pensar pues, que no en todas las partes del imperio la epidemia incidió con la misma fuerza. Sin duda, ocasionó más estragos en la parte oriental, como hemos visto, pues porque es allí donde se originó y donde también había más ciudades, era una zona más poblada, así como también estaba más poblada la península itálica y, por supuesto, la ciudad de Roma. En cuanto a la mortandad, por supuesto, también es muy complicado saber cuál fue el índice de mortandad que tuvo la peste. Es imposible conocer las pérdidas exactas pues porque no hay registros y las fuentes pues no son todo lo precisas que nosotros querríamos. Con todo, se han llevado estudios para calcular ese índice de mortalidad. Y hay disparidad de opiniones, pero en principio hay en líneas generales dos estimaciones que son las que unos y otros aceptan, ¿no? Unos investigadores y otros. Por un lado, la tesis de Gilliam, que dice que hubo una incidencia de en torno al 1-2% de la población del imperio. Teniendo en cuenta que se estima que el imperio contaba con unos 50 millones de habitantes, el 1% nos llevaría a medio millón y el 2% a 1 millón de muertes. Una tasa bastante baja para Littmann, que lo que considera es que afectó a entre un 7 y un 10% de la población del imperio, es decir, que causó entre 3,5 millones de muertes y 5 millones de muertes. Littmann considera asimismo que esa tasa de mortalidad habría sido ligeramente más alta para el caso del ejército y las ciudades, de entre el 13 y el 15%. Debido a los mayores grados de concentración de gente en un mismo espacio y la falta de sistemas higiénicos. En todo caso, se trata de índices fuertes, altos, pero moderados. No, en ningún caso son tasas como las que se conocen, por ejemplo, para la peste negra en Inglaterra, donde murió en torno al 20% de la población entre 1348 y 1350, es decir, en solamente 2 años, llegándose a reducir la población a la mitad en 1400. No se llegó a tasas tan sumamente altas. En cuanto al impacto económico, también se ha escrito mucho y también hay disparidad de opiniones. Por un lado, el historiador Duncan Jones, que considera que fue una catástrofe generalizada que repercutió en la población, como se ha visto, con la mortandad, en la agricultura, porque subieron las tasas de arrendamiento, en la documentación disponible, decae el número de documentación epigráfica que tenemos, de fuentes, que hubo un parón en la actividad industrial, que dejaron de financiarse edificios públicos, que hay un parón en las canteras. Bien, lo pinta todo como muy catastrófico. Sin embargo, hay otros investigadores que plantean que las fuentes con las que trabaja o las fuentes que considera Duncan Jones no son todas las que habría que observar y que en realidad la peste fue un impacto fuerte, importante, pero que no fue tan catastrófico y que el Imperio Romano se repuso a ello en poco tiempo. En relación con esto, también se ha discutido acerca del papel que pudo jugar la peste antonina o la influencia que pudo tener en la caída del Imperio Romano. En el pasado, de hecho, muchos historiadores consideraron que fue un punto de inflexión en la historia del imperio, algo de lo que el mundo antiguo nunca se recuperó. Sin embargo, actualmente esto se considera que es algo exagerado. Sí, hubo un momento de crisis, pero el sistema no se agotó, no hubo un final de la prosperidad y el Imperio Romano continuó su marcha. Por sí misma no puede explicar, por tanto, ni la crisis del siglo III después de Cristo, que existió en la segunda mitad de esta centuria, ni tampoco la caída del Imperio Romano. Hay que considerar la peste antonina como un factor a tener en cuenta entre los muchos que van a jugar un papel en este progresivo declive que va a empezar
en el siglo III después de Cristo. Otros factores van a ser los bárbaros, que están presionando en las fronteras, el ejército, que es cada vez más protagonista de la realidad política, con emperadores que ponen y deponen, el impacto que tiene la difusión del cristianismo, las mentalidades están cambiando, ¿no? El imperio se está convirtiendo en otra cosa. También el proceso de cambio climático que se está iniciando desde el año 150 después de Cristo, como se está investigando últimamente. Cambio climático que provocó sequías, que afectaron a la producción agrícola, que produjeron crisis de carestía. Sin duda la epidemia fue un mazazo, pero se superó, hasta que llegó otro gran mazazo, y es que en un siglo el imperio se vio de nuevo sacudido por una enfermedad, por la llamada peste de Cipriano, ¿no? Que desde Cartago, esta vez sí, desde el norte de África, saltó a Roma en el año 249 después de Cristo y asoló en diversas oleadas durante 20 años el imperio. Y más adelante el imperio bizantino, ya lo que quedó del imperio romano de la parte oriental, también se vería golpeado por la epidemia. Es la siguiente que vemos en esa pirámide, en ese diagrama que les mostraba al inicio. La plaga de Justiniano, de la que se hablará en la jornada de mañana. En definitiva, vuelvo a mostrar el diagrama para recordar que las pestes, las epidemias, las pandemias, desde la peste antonina siguieron jalonando el devenir de la historia de la humanidad, siguen jalonando, y es lo que estamos viviendo en la actualidad. Yo creo que lo que nos tenemos que quedar, o al menos el mensaje optimista que a mí me gustaría dejar, es que todas esas epidemias se superaron. Y, por supuesto, también vamos a superar la que estamos padeciendo nosotros ahora. Eso es todo. Muchas gracias.